Entonces acá dice datos para calcular la aceleración angular. ¿Qué dice el problema? La velocidad angular de un motor gira a 2000 RPM. Desciende uniformemente hasta 1200 RPM. Esto quiere decir que estaba girando a 2000 revoluciones cada minuto. Y en este caso, producto de algún efecto externo, en este caso, el motor empezó a descender su velocidad angular. Y llegó a las 1200 RPM y eso sucedió en 3 segundos. Entonces se pide ya la aceleración angular del motor y el número de vueltas que ha realizado en este caso en este transcurso. Entonces, ¿cómo sería esto? La frecuencia que son 2000 RPM, y yo para convertir de RPM a radian sobre segundo, basta con multiplicar solamente con 2pi sobre 60 y automáticamente tengo la conversión. Esa es como la forma rápida de convertir. Y por medio de un factor que sería 2pi sobre 60. Y lo mismo hago con la otra frecuencia que representa la velocidad angular final. En este caso sería la 1200 RPM, la multiplico por 2pi sobre 60 y obtengo en este caso 125,66 radianes sobre segundo. El tiempo serían 3 segundos y la aceleración en este caso es lo que quiero saber yo. Fórmulas. Acá está la fórmula, en este caso, del movimiento circular uniformemente acelerado y yo debo seleccionar una. En esta oportunidad necesito una que tenga las dos velocidades angulares y que tenga el tiempo. ¿Cuál sería esa? Que tenga en este caso, por ejemplo, la velocidad angular inicial. Todas tienen velocidad angular inicial. Perdón. Todas tienen velocidad angular inicial. ¿No es cierto? Esa y esa, todas. Pero también debe tener velocidad angular final, ¿no es cierto? Dije inicial a lo mejor. Inicial toda, final también. Bueno, aquí casi todas, no todas tienen esta. Porque, por ejemplo, la que viene ahora a continuación no tiene la final puesta. También debo tener el tiempo, sería la primera. Está quedando medio enredado esto, sí, pero ya, en la segunda no. Esta también tiene tiempo. Y esa también tiene tiempo. Y debe tener aceleración. Entonces, como están viendo ustedes, sería en este caso la primera. Entonces aquí escogí la primera. Y lo que hice después es reemplazar la velocidad angular final, serían los 125,66 radianes sobre segundo, se reemplaza. La velocidad angular inicial son los 209,44, se reemplaza. Lo que es el tiempo, son 3 segundos, también lo reemplazo acá. Resulta que esta está sumando en este sector, por lo tanto al otro lado pasa restando, la base restando. Y quedó en este caso a este lado lo que es la aceleración angular por el tiempo, que son 3 segundos. Resulta que aquí realizo la resta, ¿no es cierto? Digo 125,66, le resto yo los 209,44 y eso me da menos 83,78. Y resulta que el 3 segundos pasa dividiendo esa cantidad, entonces lo divido en 3. Y sería menos 27,93 radianes sobre segundo al cuadrado. Bueno, es menos 27,92,6. Pero se puede aproximar, ¿o no? Y ahí obtendría lo que es la aceleración angular. Entonces ahora yo pido en este caso los datos para calcular el número de vueltas. ¿Cómo calculamos el número de vueltas? Sacando primero lo que es el desplazamiento angular. Entonces los datos serían la velocidad angular inicial, la velocidad angular final, el tiempo, la aceleración que la calculé ahora y tengo que calcular el desplazamiento angular. Si yo calculo el desplazamiento angular, que en esta oportunidad sería la cantidad de ángulo girado, puedo calcular en esta oportunidad lo que es el número de vueltas, que son las revoluciones. Entonces acá tengo la fórmula. Necesito una fórmula que tenga desplazamiento angular principalmente.
Y que en este caso pueden ser estas tres de abajo, cualquiera de las tres. Y como tengo mayor cantidad de datos, puedo ocupar cualquiera de las tres. En esta oportunidad yo elegí esa, que fue la última. ¿Dieron cuenta? Elegí esa. Porque el tiempo lo tengo y tengo las dos velocidades. De hecho, también tengo la aceleración. Entonces, en esta fórmula ahora yo empiezo a reemplazar. Empiezo a reemplazar en este caso el tiempo, que son los 3 segundos, la velocidad angular final, que sería esa, la inicial, que es los 209,44, y eso lo ingreso a una calculadora. Serían 0,5 por 3, ¿no es cierto? Y eso lo multiplico en este caso por los 125,66 más en este caso los 209,44. Y ahí me daría en este caso los 502,65, que son en este caso el desplazamiento angular. Y este desplazamiento angular resulta que yo ahora necesito convertirlo a lo que es revoluciones. Entonces, lo que hago yo es amplificar por una fracción equivalente a 1, donde voy a decir que una vuelta son 2 pi radianes. Entonces, al final y al cabo, lo que estoy haciendo acá es que los 202,65 lo estoy dividiendo en 2 pi radianes. Y así obtengo el número de vueltas. Porque recordemos que cuando doy una vuelta, yo en este caso he girado 6,28 radianes, que es lo mismo que 2 pi radianes. Entonces, si he girado 502,65 radianes, en este caso quiero saber cuántas vueltas he girado. Si en una vuelta yo he girado 6,28 radianes. Ese es el objetivo. No sé si hay alguna pregunta. ¿O no hay preguntas? ¿No? No, profe. Ya. ¿Estamos claros, no? ¿Quién reportó ahí? ¿Tumbaco fue o no? ¿David fue o no? No, yo. Ah, Simón. Renato, profe. Renato. Fierro. Sí. Fierro creo que es Renato. Ya. Ya, acá el número 2 dice la velocidad angular del motor, que gira en este caso a 1500 RPM, desciende uniformemente. Quiere decir que estaba girando a 1500 RPM y obviamente por X motivo también empezó a disminuir su velocidad angular. Pero en este caso lo distinto es que acá dice que ha dado 1800 vueltas, ¿ya? Ha girado 1800 vueltas. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Me piden lo que es la aceleración angular y la letra B me piden el tiempo en dar esas 1800 vueltas. Entonces, lo primero que voy a hacer es convertir yo en este caso las 1500 revoluciones por minuto, que son la RPM, lo multipliqué por 2pi sobre 60, ¿no es cierto? Que sería mi factor y automáticamente quedan radianes sobre segundo. Lo mismo hago con las 500. Las 500 las multiplico por 2pi sobre 60 y me daría 52,36 radianes sobre segundo. Ahora, ¿se acuerdan que en el problema anterior nosotros calculamos los radianes? Porque los radianes nosotros teníamos una relación que establecía que de radian yo lo podía llevar a revoluciones, ¿no? Entonces acá es al revés, po. Lo que pasa es que acá me dan las revoluciones, es decir, me dan las vueltas. Acá me están dando esa cantidad de revoluciones. Entonces, como me dan las revoluciones, esas revoluciones yo las tengo que pasar a radianes, porque yo tengo que trabajar todas las cantidades en radianes en el movimiento circular. Entonces yo voy a decir, a 1800 revoluciones, lo amplifico por 2pi radianes sobre una revolución, ¿no es cierto? Porque en esta forma yo puedo eliminar lo que es la revolución y quedaría esto en radianes. ¿Ya? Y ahí llegaría a lo que es radian. Entonces, en resumidas cuentas, para calcular la velocidad angular inicial, los 1500, yo lo multipliqué por 2pi dividido en 60. Da 157,079. Por eso quedó 157,08. Y después lo mismo hago con los 500. Y eso da 52,35,99. Por eso coloqué 52,36. Por último, el desplazamiento angular, que son 1800 revoluciones,
¿no es cierto? Lo convertí también y en este caso sería los 180, lo multiplico por 2pi. Y eso me daría en este caso 1130,97. ¿Ya? Bueno, dice 97,335. 1130,97 radianes. Entonces aquí yo ¿qué tendría? Tendría la velocidad angular inicial, la velocidad angular final y el desplazamiento angular. Y con eso yo puedo calcular la aceleración angular, porque ya tengo 3 datos, podría calcular la aceleración angular. Ahora la pregunta del millón es, ¿con qué fórmula lo ocupo? Necesito una que tenga las dos velocidades angulares y que tenga el desplazamiento angular y la aceleración. Entonces, por ejemplo, la primera tiene velocidad, todas tienen velocidad angular inicial. Por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Velocidad angular final la tiene la primera, la segunda y la cuarta. Desplazamiento la tiene solamente la segunda, la tercera y la cuarta. Y ya la primera perdió. Y aceleración angular, ¿quién lo tiene? La tiene la primera, la segunda y la tercera. Y acá hay solo una sola que tiene los 4 tics. ¿Y cuál es la que tiene los 4 tics? La segunda, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Esa tiene 4, ¿no? No sé qué opinan. Por eso que acá la escogí. Y lo que hice acá después fue reemplazar la velocidad angular final 52,36, que es esa. La inicial 157,08, que es esa. Más 2 veces la aceleración angular, porque recordemos que la aceleración angular es la incógnita, por en este caso el desplazamiento que eran los 1130,97. Eso. Resulta que ahora en este caso yo lo pasé restando, pero ambos están elevados al cuadrado, porque la fórmula decía que quedan elevados al cuadrado, ¿no? Y el 2 y el 1130,97 pasaron dividiendo. Entonces ahora esto es lo que debo ingresar en una calculadora para obtener el resultado. Entonces le vamos a mostrar acá en la calculadora, que serían los 52,36. Lo elevamos al cuadrado, le restamos en este caso los 157,08. Lo elevamos al cuadrado. Y lo dividimos en 2 por, en este caso, 1130,97. Y me daría ese resultado. Por eso yo coloqué ese resultado ahí. ¿Ya? Entonces ahí tendría lo que es la aceleración angular. El siguiente paso son los datos para calcular el tiempo. ¿Cómo yo puedo calcular el tiempo? Con los mismos datos que tenía en el problema anterior. En este caso la velocidad angular inicial, que eran los 157,08, la final, que son los 52,36, el desplazamiento angular, que son los 1130,97. Y ahora puedo agregar un cuarto dato. ¿Y cuál es ese cuarto dato? Es este de aquí. Ese de aquí ahora lo estoy agregando yo, ¿no? Entonces ese cuarto dato, que sería el menos 9,97 radian sobre segundo al cuadrado, lo puedo agregar y en este caso y el tiempo sería la incógnita. Ahora, ¿qué es lo que piden? El tiempo. Yo puedo escoger cualquier fórmula que tenga tiempo. Puede ser esa que está ahí o puede ser otra de más arriba. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esta tiene tiempo, pero es la más fácil. Si se dan cuenta, acá tengo esta otra, también tienen tiempo. Pero son más difíciles. Mire, analicemos por ejemplo la tercera. La tercera también tiene tiempo, pero no voy a calcular el tiempo con esa fórmula. ¿Por qué? Porque resulta que el tiempo en una de ellas está elevado a 2 y en la otra no. Por lo tanto, se va a formar una ecuación de segundo grado. No me conviene. La última también tiene tiempo, pero resulta que las velocidades están dentro de un paréntesis. Probablemente a lo mejor puede tener problemas para despejar. Entonces, por eso que escogí la primera. Creo yo que la primera es la más fácil. Ahora, no es tan más fácil
porque igual la tercera igual no es tan difícil, ¿no? De despejar, ¿no es cierto? Pero por nada del mundo yo debo escoger la tercera, porque la tercera me va a generar una ecuación de segundo grado. Y eso no lo quiero yo, ¿no? Una, porque no sé cuál de las dos soluciones ocupar. Y la otra es porque me puedo manear con la fórmula, ¿no? ¿Ya? Por eso que escogí esa yo. ¿Ya? Porque en sí es como más sencillita. Reemplazamos la velocidad angular final, que son los 52,36 radianes sobre segundo. La velocidad angular inicial, acá en la simbología de velocidad angular inicial, que son los 157,08 radianes sobre segundo. Esto está acá, ¿no es cierto? Esos datos. Y en este caso la aceleración, que son los menos 9,97. Recuerden que ese era un valor aproximado, porque era menos 9,96. Y obviamente eso era difracción, ¿no? ¿Ya? Profe, Dígame, por el tiempo. Dígame. sí, que a mí la aceleración me dio distinto. O sea, poquito menos. Me dio menos 9,70. ¿Qué le hice con la fórmula que sale en el video? ¿En qué fórmula aparecía en el video? Le comparto, profe, va. Ya, comparte. Es bueno eso. Para que veamos en este caso cómo lo hizo usted. Que yo no estaba viendo el video como lo hice en el video. 9,96 vi. Voy a ingresar esto para ver cuánto es lo que da. A lo mejor yo me equivoqué, copié mal esto, porque di vuelta los números, ¿no? Pues, Ya, profe. ya puede ser eso, ya. Vamos a revisar eso si es así. Ah, no, tiene razón, po. Yo di vuelta los números. ¿Ya? Sí, a mí me dio menos 9,70 y en el tiempo también me dio distinto porque este le dio 10,50. 9. Ya, esto era al revés. Sí. Ya, era 70. Sí, porque aproximado, ¿no? A ver, vamos a ver qué decimal tenía después. Sí, lo puedo aproximar a 9,70. Sí, está bien. Tienen razón ustedes. Sí, profe, Dígame. otra cosa que aquí cuando estábamos haciendo el ejercicio con mi compañero, si nos da este resultado, ¿lo podemos aproximar a 11? ¿El de abajo? El que el 10,80, ¿se puede aproximar a 11 después o no? Este de abajo, por el tiempo. ¿Ah? El tiempo. ¿Sí? Sí, veámoslo. Veamos cuál es la diferencia en la aproximación que eso afecta mucho el resultado. Ya, pero este tengo que cambiarlo acá, pues no es 9,97, es 9,70, pues no. Sí, profe. Porque yo en este caso vi mal el dato de la calculadora, pues lo anoté al revés, ¿o no? De hecho, el resultado que coloqué ahí en el Word es prácticamente casi el mismo de la calculadora, pero anotado al revés, pues, ¿no? Y aquí lo modifiqué yo, pues le coloqué menos 9,70. Porque como dice uno de sus compañeros, el resultado era 9,69. Y yo lo había interpretado como menos 9,96. Como que cambió un número, ¿no es cierto? Ahí casi siempre me pasa esos tipos de errores a veces en este caso cuando estoy en los videos, generalmente me pasan ese tipo de errores. Como que doy vuelta a los números, ¿no? ¿Ya? Ya veamos cuánto es lo que cambia. Y aquí yo tengo que cambiar la aceleración, ¿o no? Ah, pero esta es la otra. Ya, tengo que ingresarlo de nuevo a esto. Bueno, ustedes saben esto, pues se reemplazó en este caso en cada simbología los datos correspondientes y acá se despejó el tiempo. Este pasó restando y después la aceleración va a pasar dividiendo, ¿no? 52,36 menos 157,08. Y abajo da menos 9,70, ¿no? Ya, usted me dice que esto era 10,8. Ahí. Sí, profe. Ya. Usted dice que quiere aproximarlo a 11. Ya, si lo aproxima a 11, usted tiene que sacar la diferencia entre 11 y menos 10,8. ¿Cuánto es la diferencia que da acá? 0,2, ¿no? Sí, profe. Ya. 0,20. Ya, y si tiene 11 y le resta en este caso el
¿Cuál sería el resultado correcto? ¿Cómo sería? El correcto cuánto era? 10, a ver, acá tengo la calculadora. 52,36 menos en este caso 157,08 y eso lo divide en este caso en menos 9,7. Da 10,795. ¿Ya? Ya, ese sería el resultado con todos los decimales. ¿No es cierto? Sin aproximar. ¿Ya? Entonces, el desfase, en este caso que tienes tú acá, y quiero ver también cuál es el desfase en este caso de con todos los decimales. El 10,8 menos en este caso el 10,7958. Ahora, no hay ningún problema si lo aproximaste. Ya, el desfase que tiene acá es 0,004. Algo así. Okay, 0,04. Entonces, obviamente, el 10,8 es mucho más cercano que el 11, ¿no? Al resultado correcto, ¿no? Ahora, no importa que aproximes, porque como la prueba es tipo cuestionario, yo no te voy a pedir que llegues a un resultado. Se entiende que tú tienes que pinchar el resultado que esté más cerca, ¿no? No sé si se entiende eso que acabo de decir. Que se entiende que debes pinchar el resultado que esté más cerca. Sí, profe, disculpe. El más cercano, es el que tiene que pinchar. Independiente, no puedes aproximar, pero obviamente tiene que ir al más cercano. Ahora, puede ser que en un ejercicio, en este caso, los resultados como que dos puedan servir, ya, pero es bien difícil eso. Pero ahí se va siempre el que esté más aproximado. Y siempre es la misma historia, pues el que está más aproximado al correcto. ¿Estamos, no? Sí, profe. En este sentido no tenemos ningún problema de aproximarlo a 11. ¿Ya? Pero no sé si con usted hablé un tema yo de que, por ejemplo, había un número que yo lo podía aproximar a un número redondo. Que uno de ustedes, no sé, en este curso, uno de sus compañeros, no sé si era este curso o era otro curso, me habló en este caso de, por ejemplo, los precios en los supermercados o en las tiendas. ¿Se han fijado qué características tienen esos precios, no? ¿Cómo, profe? Que no lo escuché. Los precios que tienen las tiendas o los Sí. supermercados. Que, por ¿No ejemplo, lo no sé, redondeo, profe? sí, por ejemplo, algo vale 2.990, no es, a ver, 29.990, por ejemplo. Para mí esos son 30.000 pesos, ¿no? Sí, profe. Pero el vendedor me puede decir, no, pues si vale como 20 lucas, no, pues, vale 29.000 pesos, 20 lucas. Hay una gran diferencia entre 20 lucas y 30.000 lucas, ¿no? Sí, profe. Para lo que es mentalmente, mentalmente. Por ejemplo, si el resultado que hubiesen obtenido acá hubiese sido este, miren. Por ejemplo, ese. Este está claro que yo lo puedo aproximar a 11. Es el signo de aproximado. 11. ¿Y por qué Porque si lo dejo en 10,9, miren, fíjense lo que pasa acá. Acá, si yo saco la diferencia entre 11 y 10,998, entre 11 y 10,9998, es de cuánto en la calculadora. Serían 11 menos 10,998. La diferencia es 0,002. Pero ¿qué pasa si este mismo valor yo lo dejo aproximado en 10,9?
O sea, ahí no estaría aproximado, lo escribiría como 10,9, ¿no? La diferencia entre 10,9 y 10,99, 8. Veamos cuál es la diferencia. 10,998 menos 10,9. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál de las dos aproximaciones en este caso está mejor? ¿La primera o la segunda? La segunda, profe, ¿no? No, pues la primera. No sé si me callaste por qué. ¿O no lo ven por qué? ¿Lo ven o no lo ven? ¿No? Le explico. Este número que está acá, te lo voy a marcar acá mejor. Este número de acá, ese de ahí, y ese de ahí, y la llave se la encontró a Jorgito, ¿no? La Sierra Copa. resulta que ese lo pasé a marcar, po. Mire, ¿dónde están? ¿Usted buscó ahí con Jorgito, no? Yo lo mandé a buscar en una caja. Resulta que ese número que está ahí Llegué yo a San Vicente. es más chico que ese, pues, ¿no? De la negra aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La Sierra Copa con la broca. ¿Qué quiere decir eso? Que si este número es más chico, la distancia que hay acá es más chica. Si este número es más grande, quiere decir que la distancia es más grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 11 está a una distancia de 0,02. Quiere decir que es más cercano al valor real, porque es el valor real, ¿no? Pero si yo lo dejo en 10,9, en este caso sin aproximar, está más lejos porque hay una mayor distancia, un número más grande, ¿no? Hay mayor distancia, está más lejano. Entonces ahí yo debo preguntarme, en este caso en particular, conviene aproximar en este caso a 11, porque al aproximar a 11 lo que estoy haciendo yo es que el número quede más cercano. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si yo le pregunto a mi mente cuál está más cercano, mi mente va a decir que es 10,9, ¿no? ¿Quizá dónde la tiraron? ¿Ya? Va a decir que el 11 no, pues el 11 está más lejano porque es un número mucho más grande que 10,998. Y resulta que el 11 no es un número tan más grande que el 10,998. No. Y ese es en este caso es en este caso es la parte mental que te tiran en este caso a las tiendas para ofrecerte un producto. Te dicen que vale 29.990, que realmente eso si lo pensáis bien, tú piensas que vale 29, que es un número mucho más chico que 30.000, ¿no? Pero no es tan chico, es casi 30.000, ya es 30.000, ¿no? Ya, entonces este tipo de aproximación, en este caso me conviene, en este caso aproximarlo a 11, porque hay poca diferencia. Pero en este caso, si lo dejo sin aproximar, obtengo una mayor diferencia. Entonces, obviamente no sería un resultado real que más cercano al real que en este caso que es 10,998, ¿no? No sé si entendieron el concepto. ¿Voy a alguna pregunta en relación a la aproximación? ¿No hay preguntas, chicos? Ya ahí está terminado ese problema, parece, ¿no? Sí. Ahí estaría terminado. Y pasamos al número 3. Oye, que ya me encontré todas las cuestiones.
Aquí está todo, menos la casquita del envase. Usted se va a tener que la tira, la botada por ahí. Ya. Número 3 dice, la velocidad angular de una rueda es de 15 RPS, sabiendo que la aceleración angular es de 30 radianes sobre segundo al cuadrado. Dice, calcule, No, si Oscarito va a pasar mi bueno, aquí sitio, dice la calcular con él, no sé. el número, lo tipié al revés, no sé si se dieron cuenta. Calcular el número de vueltas que dará hasta adquirir 40 RPS y el tiempo empleado en este caso en adquirir las 40 Sí, RPS. hablé con él ya. Entonces, para convertir de RPS que tengo 15 RPS, tengo 40 RPS, a radianes sobre segundo, lo que tengo que hacer es amplificar por 2pi. Entonces las 15 yo las multiplico por 2pi y las convierto inmediatamente a radianes sobre segundo. Y las 40 las multiplico por 2pi y las convierto a radianes sobre segundo. Que sería lo mismo hacer la conversión por una fracción, en esta oportunidad equivalente a 1. También se entrega la aceleración angular, que sería en esta oportunidad 30 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que me piden? El número de vuelta. Número de vuelta. Y en este caso lo otro que me preguntan es desplazamiento angular. ¿Cuáles son las fórmulas? La fórmula de movimiento circular uniformemente acelerado serían estas 4 que están acá. Ahora, ¿cuál yo ocupo? La que tenga las dos velocidades angulares y tenga la aceleración angular. Por ejemplo, esta tiene las dos velocidades angulares y tiene la aceleración angular y el desplazamiento. Esa es la que me sirve. Por eso que escogí esa. Después reemplazo y la velocidad angular final, los 2,51. La velocidad angular inicial, que son 94,25. Y en este caso sería acá el 2 por la aceleración por el desplazamiento. Que aquí reemplacé lo que es con lo que es la aceleración. ¿Algún rato podrá ayudarlo? Entonces, ahora esta cantidad que está al cuadrado yo la paso restando. Acá, ojo, no confundirse. Independiente que el número esté al cuadrado, no quiere decir que pase como raíz al otro lado, no. No, porque todo el número al estar al cuadrado, al otro lado va a pasar restando o sumando, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estaba haciendo acá. Acá estaba sumando, ¿no? Tres, pues, vamos a dar 3. Ahí estaba sumando. Sumando. Entonces al otro lado pasó restando. ¿Estamos o no, chicos? Pasó restando. Pero pasó restando con el cuadrado, lógicamente. Entonces acá coloco los 153,33 al cuadrado y le resto los 94,25 al cuadrado. Y al otro lado me quedaría 2 por 3 radianes sobre segundo al cuadrado. Acá, no confundirse, porque a veces también se confunden en eso. Esto es, en este caso, el segundo al cuadrado, es el cuadrado de la unidad de medida. No quiere decir que el 3 debo elevarlo al cuadrado, no, nada de eso, no se eleva. ¿No es cierto? Porque se eleva al cuadrado tiene que estar como acá, tiene que estar afuera del cuadrado. Por lo tanto, acá el 2 por 3, eso lo voy a pasar dividiendo, porque está multiplicando el desplazamiento angular. Y me ha quedado esto de acá. Y aquí lo ingresamos a la calculadora y usted me dice si anoto lo mismo que coloqué en la calculadora acá, como en el caso anterior. Ya, entonces sería 251,33 y eso quedaría al cuadrado, menos en este caso los 94,25 que queda al cuadrado. Y abajo queda el 2 por el 3. Y me queda en este caso el 97,28 radianes sobre segundo. En este caso es 4,4. Por lo tanto el 4,4 no puedo aproximarlo en este caso el 8 a 9. ¿No? Y en este caso, recuerden, como está en radianes y me piden vuelta, porque lo que me están pidiendo acá son vueltas, número de vuelta, ¿no? Número de vuelta. Yo en este caso necesito convertirlo en este caso de radianes a revoluciones. Entonces lo amplifico por una fracción equivalente a 1, donde una revolución son 2 pi radianes. Y ahí mato el radián con el radián. ¿No es cierto? Entonces quedaría los 9.047,28 por una revolución sobre 2 pi radianes. Y me daría en este caso 1.439,92. Veamos la calculadora si es así. Que sería ese número, yo acá lo multiplico en este caso por 1 sobre 2pi. Avanzo para acá y en este caso esto lo cierro y presiono el igual y me da 1439,22. ¿Estaría bien o no?
Esa sería la cantidad de vueltas. Después me piden datos para calcular el tiempo. Entonces acá tengo los mismos datos, la velocidad angular inicial, la final, la aceleración y el tiempo. Fórmula. Si tengo las dos velocidades angulares, tengo la aceleración y me piden el tiempo, ¿cuál de estas creen que ustedes que yo voy a ocupar? Lógicamente la primera. ¿Por qué yo ocupo la primera? No sé si a alguien se le ocurre. ¿Por qué ocupo la primera o no cruje por ahí nada? Y no ocupo la tercera, por ejemplo. ¿No? Ya. Bueno, le digo cuál es la respuesta. Ocupo la primera porque en este caso tiene todas las variables, que esa es la primera opción, que las tenga todas. Y la otra es porque es más fácil de operarla. Si esa es la respuesta, es más fácil de operarla. Reemplazamos velocidad angular final, el igual, la velocidad angular inicial, la aceleración y en este caso el tiempo sería la incógnita. Entonces se pasa restando y el 3 pasaría dividiendo. Y ahí me quedaría en este caso el 251,33. Veamos cómo queda en la calculadora. Sería el 251,33 menos los 94,25 y eso dividido en 3. ¿Y eso acá qué me da? Me da 52,36 que sería el tiempo en segundos. Y ahí tendría en este caso resuelto el tercer ejercicio. No sé si hay alguna consulta. No, profe. Estamos ok. Ya. Me esperan un minutito que voy a servir un café para lubricar la garganta porque estaba hablando mucho. Vuelvo al tiro, ¿ya? Ya, ahora de nuevo. Ya, vamos con el 4. ¿Están ahí o no? Dice, cuando se pone en operación un motor, alcanza una velocidad, en este caso de 3000 RPM en 5 segundos. Dice acá que cuando el motor se desactiva, tarda 30 segundos para llegar al reposo. Suponiendo movimiento uniformemente acelerado, determine el número de revoluciones que ejecuta el motor al alcanzar la velocidad nominal y en este caso en detenerse. Debo entender que alcanzar la velocidad nominal es el número de vueltas que da de ir desde 0 a las 3000 en 5 segundos. Y la B debo entender que en detenerse debe ser en ir de las 3000 hasta detenerse por completo, ¿no? Ahora, en ninguna parte me piden el número de vueltas totales, ¿no? Porque ahí tendría que sumar ambas, ¿no? No lo piden, ¿no? No sé si hay alguna observación, algún comentario. No, profe. No, estamos ok entonces. Sí. Ya, entonces acá el número de, en este caso, la velocidad angular, bueno, estos son los datos para calcular el número de vueltas, en este caso, a las 3000 RPM, que es la velocidad nominal, que se entiende que es la velocidad en funcionamiento de este motor. Bueno, ahí como ustedes son de mecánica, no cachan mucho sobre motores, en este caso eléctricos, porque supuestamente este es un motor eléctrico, ¿eso no? Bueno, dice. Bueno, si se desactiva debe ser eléctrico. Ya no cachan mucho motor eléctrico como los de mantenimiento. Cachan sobre el motor de partida nomás, pues, ¿no? ¿O no cachan sobre el motor de partida? Porque ahí parece que la RPM que tienen los motores eléctricos son por la... En este caso, ¿cómo se llaman estas partes? Son por la construcción del motor, pues. Unos núcleos que parece que tienen los motores, no me acuerdo bien. Y eso depende en este caso de cuánto que giran, porque hay algunos que giran hasta, no sé, hasta menos de 1000 ¿no? Y es por la construcción del motor, ¿no? Ya, pero ahí no le voy a hablar de eso porque no es mi especialidad esa cosa. Ya, la velocidad angular inicial es 0, porque está en reposo y en este caso ya alcanzó las 3000. Y acá en este caso la velocidad angular final son las 3000 y las convierto y tendría 314,16 radianes sobre el segundo. El tiempo son 5 segundos, porque para ir desde el reposo hasta las 3000 yo he empleado un tiempo de 5 segundos.
¿Qué es lo que se pregunta? El número de vueltas. Pero el número de vueltas, para calcular el número de vueltas, yo primero tengo que calcular el desplazamiento angular. Fórmulas. Acá están las fórmulas. ¿Ya? Ahí están las fórmulas. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá en este caso que el desplazamiento angular, en este caso sería 0,5 por el tiempo que son 5, ¿no es cierto? Por el tiempo que son 5, y en este caso coloqué acá una sola velocidad angular, porque es la velocidad angular final. ¿Por qué? Porque la inicial es 0, al escoger esa fórmula. Por lo tanto desaparece, no se toma en cuenta. Y eso nos daría 785 radianes sobre segundo. Entonces acá en la calculadora serían los 0,5. 0,5, eso lo multiplico por 5 y eso lo multiplico por 3,14 parece que era, ¿o no? Como 16 parece que era, ¿no? Y ahí eso me dio 785,4. 785,4, ¿no es cierto? ¿Podrían haber ocupado otra fórmula o no? A ver. No, pues no puedo ocupar otra. Que tengo solamente 3 datos. Si he tenido 4, a lo mejor pudiese yo haber ocupado otra, ¿no? A lo mejor esa o otra más arriba. De hecho, aquí estoy tomando la aceleración porque estas que están para arriba tienen aceleración, ¿no? Y estoy tomando la aceleración, no la tengo. Obtengo el desplazamiento angular. Entonces, este desplazamiento angular yo lo tengo que amplificar por 1 sobre 2pi para pasarlo a vueltas. O dividir, en este caso, el desplazamiento en 2pi. Y ahí obtengo el número de vueltas revoluciones. Entendiendo lo siguiente, porque entendiendo que yo cuando doy una vuelta, ¿cuántos giros en una vuelta? 2pi radianes. Cuando doy 2 vueltas, 4pi radianes. Es decir, cada una vuelta yo he girado un ángulo de 628. Entonces, obviamente, para pasar de radianes a vuelta, yo tengo que dividir, ¿no es cierto? Porque la vuelta siempre va a ser un número menor que los radianes, ¿pues no? Es lógico, ¿pues no? Porque una vuelta son 6,28 radianes, ¿pues no? Puedo ocupar regla de 3 también para hacer la conversión, no necesariamente lo que en este caso esta conversión. ¿Saben lo que es regla de 3 o no? Cuando le hablo de regla de 3, ¿saben de qué estoy hablando, no? No, profe. ¿No? Ya. No saben. Ya. Regla de 3, por ejemplo, cuando usted hace esto. Por ejemplo, usted dice, yo tengo en este caso 700... Mire, yo aquí esto lo puedo explicar con una tabla. Esto es regla de 3. Ahí tengo una tabla que siempre tiene 4 casilleros. Pero la voy a hacer con 5 casilleros. Porque acá arriba yo voy a colocar el nombre de las cosas que tengo. Entonces en la tabla a un lado yo tengo ¿qué cosas son? Por ejemplo, a este lado yo tengo las revoluciones en la tabla. Y a este lado de acá tengo las revoluciones, acá tengo los radianes. Entonces yo lo que voy a decir, ¿cuántas revoluciones tengo acá? Yo sé que una revolución son 2pi radianes, ¿no? Que son en este caso 6,28 radianes, por aproximado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que la cantidad de vueltas que tengo es mi X, porque no las tengo. Pero yo sé que a esa cantidad de vueltas yo he girado, ¿cuántos radianes? Y es regla de 3, porque yo estoy trabajando con 3 datos, pues, ¿no? Entonces lo que hago acá es cruzarlo. Yo multiplico S por 1 y S por 2pi. Entonces, ¿cómo sería? Si multiplico S por 1, quedaría 1 por 785,4. Y abajo yo multiplico X por 2pi. Entonces abajo queda el 2pi. Eso es regla de 3. En este caso regla de 3 simple sería, ¿no?
Regla de 3, sí, pues, regla de 3 en este caso simple y en este caso es directa. Porque hay inversa también, ¿no? Que es lo que tiene que ver con proporcionalidad. Entonces aquí, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo sé que un kilo de papa vale, no sé, 300 pesos. Y yo quiero comprar, no sé, 25 kilos de papa. O con la regla de 3 puedo saber en este caso cuánto me salen 25 kilos de papa, ¿no? Sabiendo que un kilo vale 300, 25 kilos X, ¿no? Esa es la regla de 3, ¿no? Directa en este caso. Proporcionalidad directa se le dice. No sé si hay alguna consulta. ¿O no hay preguntas, chicos? No, profe. ¿La habían visto antes? No, profe. Nunca. Nunca. A lo mejor sí, pero no puse atención, profe. Ya. Pero, por ejemplo, No sé. en química la utilizan harto. En este caso, para saber cuándo una cantidad crece de forma proporcionalmente. ¿Ya? Esa es la regla de 3. ¿Ya? Y también se puede ocupar para llegar al resultado. Y así de simple es la regla de 3. Ya. Número de vueltas al detenerse. Detenerse con lo que hay. Esto es al detenerse. Velocidad angular final. Aquí, si se dan cuenta, los datos son los mismos, pero están al revés. Porque cuando se va a detener, la velocidad angular final es 0. Y la inicial en este caso sería los 3.14.16, que son las 3.000 RPM. El tiempo ahora es 30, porque obviamente debe transcurrir más tiempo para que se detenga. Y el desplazamiento angular, en este caso, es el que busco. Entonces estoy buscando acá lo que es el número de vueltas. Entonces, yo voy a escoger la misma fórmula que vi antes. Sí, pues son los mismos datos, pues, ¿no? Los mismos datos de acá son, ¿o no? Pero están cambiados, pues, ¿no? No sé si logran ver eso, chicos, ustedes. Están cambiados, ¿no? O sea, no es que sean los mismos datos, sino que son las mismas variables. Velocidad angular inicial, velocidad angular final, y tiempo y la incógnita de desplazamiento. Porque debo calcular el desplazamiento para calcular el número de vuelta, ¿no? Entonces ocupo la misma fórmula, pero ahora en este caso la que es 0 es la velocidad angular final. Y reemplazo, pues el tiempo 30 y en este caso la velocidad angular inicial 3.14.16. Y esto lo meto en una calculadora y me daría en este caso entre 4.716,4 radianes. Si yo ingresara esto en una calculadora. Veamos si da eso. Sería en este caso 0,5 por 30 y eso multiplico por 314,16. Y me daría ese número. Y ese número en este caso ahora lo multiplico por 1 sobre 2pi, ¿no? Me daría los 7. O sea, le coloqué 750 así nomás porque son puros ceros para acá, ¿no? No tiene sentido aproximar esto, ¿no? Está más cerca del 750 que, que de cualquier número hacia acá, ¿no? Y ahí terminamos. Y eso era. No sé si hay alguna pregunta. ¿O no hay preguntas, chicos?